Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de su programa Voces Libres desde Chetumal, Quintana Roo, para el mundo, a través de nuestro portal www.zonabit.tv. Vicky, muy buenas noches. Buenas noches, Mayra. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Estamos muy contentos, amigos, porque hoy contamos con la presencia de un gran personaje de esta ciudad de Chetumal, el doctor Fernando Cortés de Brandefer, quien es el director de la zona arqueológica Chacambacán. La verdad es que las maravillas que tenemos en el estado de Quintana Roo y las que siguen apareciendo son importantes para el desarrollo del turismo del estado. Doctor, bienvenido a este su programa. Es un placer para nosotras, bueno, pues, contar con usted, y vamos a conocer un poquito más de esta parte histórica de que no se habla mucho, y que usted nos platique también sus vivencias que ha tenido. Claro, les agradezco mucho la invitación. Es muy importante para mí participar en su programa porque tengo la oportunidad de decirle al público de las maravillas que tenemos en nuestro país y no necesitamos ir tan lejos, están aquí las tenemos. Entonces eso es un halago tanto para el sur de Quintana Roo y para el norte, y sobre todo para la zona arqueológica de Chacambacán, que es el lugar donde trabajo. No, pero para nosotros es mayor placer a través de Fernando, bueno, pues conocer esto, que usted nos lleve ahí de la mano, diríamos, para ir conociendo un poquito esta zona arqueológica de Chacambacán. Y comenzaremos, doctor. ¿Qué significa el nombre de Chacambacán? El nombre significa rodeado de sabana, es un término maya, y precisamente porque alrededor hay una sabana. Y Chacambacán me pareció que era el mejor nombre de la región para que se quedara esta ciudad con tal. ¿Qué quiero decir? Que el nombre se perdió. Nunca supimos cómo se llamó esa ciudad, pero había un lugar por ahí que se llama así. Cuando le pusieron ese nombre no sabemos a ese lugar. Entonces le dejamos un término maya para que no se llamara algo en otro idioma, sino de lo que estamos hablando. De la raíz, ¿no? De la raíz maya. Oh, doctor, pero esta zona arqueológica para nosotros es nueva, ya que aún no está abierta al público, ¿no? ¿Verdad? Todavía está en estudio, en reconocimiento. Sí. Pero además no se ha escuchado hablar gran cosa, como que está guardadito por acá, escondidito. Qué bueno, ¿no? Porque con todo lo que sucede en muchas partes donde hay vestigios arqueológicos, pues es importante que nosotros mantengamos esos vestigios para el beneficio del Estado y del país. Cuéntenos, ¿cuándo fue que se dieron cuenta que existía o que estaba ahí esa zona arqueológica? En realidad la primera vez que vi ese lugar fue en 1978, cuando pasaba por ahí en la carretera. Observé en el horizonte que había... Vamos a poder ver las imágenes en un momento más. Que veía un montículo muy alto, parecía un cerro, y pues nos dimos cuenta que eso no era un cerro, porque no estamos en zona de cerros, claro, que era un monumento arqueológico. Entramos al lugar y vimos que era un sitio con una pirámide muy grande. Entonces tuvieron que pasar varios años para que regresáramos y pudiéramos hacer un proyecto arqueológico. Y buscamos de 448 sitios arqueológicos, escogimos porque tenía varias condiciones que son excepcionales. Y lo logramos. Esa enormidad de las fotografías que están apareciendo en este momento en la pantalla, vemos lo enorme que son esos edificios. Sí, pues son de los más grandes que hay en la región. Y bueno, comentaba que este lugar es privilegiado porque el centro cívico-religioso está en una especie de isla, rodeado por la laguna, que está infestada de lagartos y de otros animales. Ay, Pero la ciudad en realidad es una ciudad enorme, que tiene alrededor de 30 kilómetros cuadrados. Guay. O sea, es impresionante. Por lo tanto,
Los lagos, la zona de los lagos está en medio y la ciudad está alrededor de los lagos. No es como en otras ciudades, ¿no? Que tienen un lago y juntito está la zona arqueológica. Sí, No, hay tres laguitos, ¿no? Hay Cuatro. cuatro lagos, cuatro. ¿no? Uno es temporal y por eso a veces no se ve, pero son 4. Son 4. Bueno, de ahí veíamos algunas partes de los lagos. Creo que es Laguna Om, que tenemos Sí, por ahí. Laguna Om, Laguna Chacambacab Ajá. y otras 2 lagunas pequeñas. Más. Qué excepcional, o sea, eso es una maravilla. Pero antes de seguir, para los amigos que nos ven más allá de las fronteras, vamos a investigar un poquito dónde está situado. Eso. Porque estamos nosotros hablando, sí, van a decir, ¿y dónde está situado esta importante descubrimiento arqueológico? Sí, nos encontramos en la capital del estado de Quintana Roo, que es Chetumal. Sale una carretera federal que va hacia Escárcega, a 81 kilómetros. Exactamente, la carretera parte el sitio arqueológico, se divide en 2. Pero el centro cívico-religioso está en la población de Caobas. Incluso la población de Caobas misma está encima del sitio arqueológico, ¿no? Hay varios pueblos. pueblos. Tenemos muchas poblaciones que están en ese, quizás cuando se repartieron esas tierras no se tuvo el cuidado de ver qué áreas se tenían que haber protegido. Por ejemplo, tenemos la zona del Cedralito, también está sobre una zona. La Casa Ejidal está en el juego de pelota. O sea, te quedas asombrado cuando llegas al Cedralito y dices, ¿y qué pasó aquí? Con las mismas piedras de la zona arqueológica han edificado los pobladores. El pueblo está sobre la zona arqueológica. Era a lo mejor por desconocimiento, ¿no, doctor? De que muchos pobladores llegaban, veían una piedrita y lo utilizaban. Lo que pasa es que hicieron la división de los ejidos y fue fácil, ¿no? A ver, 50 o 60 o 100 ejidatarios, te toca del kilómetro tal al kilómetro tal, cuando no se había hecho probablemente una investigación sobre qué había en esas zonas. Pero más que eso, recordemos que para erigir el estado de Quintana Roo se necesitaban 200,000 personas. Entonces fueron trayendo gente de todo el país y ya llegué yo también junto con ellos, 200,000 habitantes, y por lo tanto había que ponerlos en algún lugar. ¿Y dónde? Bueno, pues donde hubiera materiales de construcción, donde hubiera sascap, donde hubiera piedra. Y los únicos lugares donde había piedra justamente es en las ciudades antiguas, las ciudades mayas. Y por eso todos los pueblos están construidos, incluyendo la capital del estado. Sí. Porque en el primer aeropuerto que hubo, era una ciudad inmensa, aquí por donde está el CREA, lo que fue el CREA. Y ahí está el aeropuerto, ahí se encontraban los edificios. De la misma manera en todos los ejidos, los pueblos tienen su zona arqueológica. Podríamos decir que quizás el estado de Quintana Roo en su totalidad son zonas arqueológicas. Bueno, observe esas maravillas que tenemos desde el norte, desde las mujeres. A mí casi siempre llega gente de la región y me dice, ¿sabe qué, arqueólogo? Acabamos de encontrar esto. Pero a mí eso no me sorprende a mí. El día que llegue una persona y me diga, arqueólogo, en mi terreno no hay nada arqueológica, ese día va a ser espectacular para mí. Porque todo está lleno. Todo Quintana Roo. Efectivamente, y aquí en la ciudad lo podemos ver, porque muchas casas, en los patios de las gentes, cuando construyes, van saliendo. Y hasta en la parte de playa, fíjate, nos tocó hace algún tiempo en Ixcalá, escarbando un poquito, y encuentras algunas cositas por ahí. A lo mejor no te esperas gran cosa, pero sí algunos vestigios que son muy importantes para nuestra cultura y nuestro estado. Recordemos que en la época prehispánica había más habitantes que en la actualidad. Sí. Había gente maya, un número mayor. Entonces eso nos da idea de cuánta población había de norte a sur, de este a oeste. Y la verdad es que caminar por Quintana Roo, para caminar por Quintana Roo necesitas ser observador. A mí me tocó en alguna ocasión caminar la orilla de la carretera que va de Tulum hacia este poblado, saliendo hacia lo que es la reserva. Y estábamos caminando a la orilla donde están montones de piedras, escolleras y todo lo demás. Y encontramos fósiles
encontramos fósiles marinos, ¿no? Dentro de las piedras, caracoles, que si tú te pones a observar, ahí están, o sea, son piedras maravillosas que nos regalan la naturaleza y que ahí las tenemos amontonadas, que quizás viene un extranjero y tiene más observación que nosotros y la recoge, la levanta y la echa a su morral, ¿no? Fíjate, ahorita en pantalla vamos a ver unas imágenes, no sé, son como mascarones, son tallados, impresionantes, amigos, de que podemos observar aquí en esta zona de Chacambacán. Ahí las podemos ver. Si usted nos pudiera ir comentando algo por acá, doctor, de esto. Lo que me gustaría decir, cuál es la característica principalmente de perfecto. Chacambacán, además de los lagos de los que hemos hablado. Estos mascarones están reafirmando que en este lugar se dio una fusión de dos culturas. La olmeca, los olmecas, no es que hayan venido, sino que los mayas recapitularon, captaron la información de los olmecas, e hicieron estos mascarones gigantes. Estos mascarones son los más grandes y los más antiguos que se han descubierto en el ¿No estado se parecen a los de Quintana Roo. Cojunlich? Los de Cojunlich son como los nietos o bisnietos. ¿De veras? Sí. Wow. Entonces miren la impresionante forma que tienen, olmecoide, y abajo de ese personaje jaguaresco, en el mentón, tiene el monstruo de la tierra. Bueno, eso Pero es además olmecoide. es un mascarón que hasta parece que se está riendo. Riendo, ¿no? Más, Sí. O sea, si lo ves un Sí. poquito, Tienes las fauces abiertas. Sí, muy distinto Qué- a los otros. qué Entonces, impresionante es entonces esto, ¿no? estos Mira. son los abuelitos de los de Cojunlich. Yo diría los tatarabuelitos. Tatarabuelitos, más. La pirámide tiene 7 cuerpos y 14 mascarones. 7 de un lado y 7 de otro lado. Entre más subimos, se van haciendo más pequeños, pero los de abajo llegan a tener hasta 10 metros de largo. Qué impresionante. Por eso lo que decía Vicky al principio, de que como que la tenemos así guardadita, sí. No había llegado el momento de abrirla al público. Afortunadamente, las condiciones políticas, las condiciones económicas de la apertura están dadas Están dadas. para que se pueda abrir al público, porque no podemos seguir reservándonos ese derecho que tiene el mundo entero Así de ver es. estas maravillas. Eso ¿Y cuál es es la otra maravilla? impresionante. Que este lugar se fundó en el año 700 antes de Cristo, o sea, 7 siglos antes de Así Cristo. es. Antes ¿Qué quiere de decir? Cristo. Y tenemos la Acrópolis más grande que se ha descubierto en los 7 países. Aquí Mira. está en este lugar. Y es hasta ahora la más antigua que hemos encontrado en Quintana Roo, pero tiene la Acrópolis más importante. Se decía que estaba en Yucatán, ahí en un lugar que se llama Akbalam, que tiene 85 metros de largo. Esta tiene 250 metros de Wow, largo. qué impresionante. O sea, tiene varias cosas peculiares, por eso escogimos este lugar. Entonces, ahí no nada más es la arqueología, llega el jaguar, llega el danto, todos los animales de la selva. Y los pueblos vecinos los hemos enseñado que los niños, porque es un poquito difícil convencer a los adultos, pero los niños están fascinados de que si los niños tienen un lagarto en su casa o un tucán, de todos los pueblos van a Chacambacán y entregan eso. Ah, mira, qué maravilla. Hemos sembrado 36,000 árboles. Sí, por ahí 36,000. veíamos algunas imágenes. O sea, eso es una cantidad inmensa, Inmensa, es una verdadera así selva. es. Y los lagos nos han ayudado a que la gente vaya y en lugar de cazar, protege, no deja entrar a los cazadores porque sí. lo consideran como suyo. Es que eso es lo que tenemos que hacer, cuidar esto porque es de nosotros, es el patrimonio de nosotros. Ahí vemos lo de los lagos, ¿no? La Sí, laguna. ahí está la laguna que rodea al centro arquitectónico del lugar. Así es una maravilla impresionante. Qué maravilla, pero además todos, yo creo que cada zona arqueológica, cada centro Mira arqueológico... ese esplendor, Vicky. Sí, es está impresionante. divino. Creo que cada zona arqueológica tiene lo suyo, ¿no? Cada uno tiene Sí. algo especial. No podemos comparar una zona arqueológica con otra por el tamaño, las dimensiones, porque cada vez que llega uno a una zona arqueológica nueva, te asombras de nuevo. Sí, es totalmente diferente. Encuentras algo Sí. distinto. Con lo que nos acaba de decir ahorita de los mascarones, yo creo que la pregunta que le haría es ¿cuándo?
¿Cuándo puedo ir? ¿Cuándo va a estar abierta al público? ¿Cuándo podemos entrar ya a esa zona arqueológica? Bueno, maravillosa? la verdad es que mucha gente ha entrado, todo está en orden porque si está cerrada al público, ¿cómo es posible entrar? Bueno, hay que dirigir un documento, una solicitud, mientras se abra al público y todo el mundo puede entrar, todo el mundo ha entrado hasta ahora. Recientemente entró un grupo que tuvo el permiso de la autoridad y le enseñamos el lugar, pero no se esperaban que aquí esté lo más impresionante. Claro. Sabemos que está Xcaval, Así que es. tiene sus méritos, pero este lugar es el más grande hasta ahora, el más sorprendente por sus mascarones y la unión de la cultura olmeca, Es que porque eso hasta ahí es, tenemos una claro. escultura olmeca que acaba de ser descubierta recientemente. Entonces, imagínate, o sea, estamos hablando más o menos como la fusión de dos culturas, y dos culturas muy importantes. Y muy Lo- antiguas. Y muy antiguas, Muy la antiguas. olmeca y la maya. Entonces, y tenerlo en nuestro estado, ese es uno, dos, pero sobre todo en nuestro municipio, cerca de la capital de nuestro estado. Sí. Yo creo que esto es impresionante y es un orgullo para nosotros como quintanarroenses tenerlo aquí. Y es que la verdad, por ejemplo, nos vienen hablando Xcaval, pero tampoco acaba de llegar. O sea, ya nos dicen que para diciembre, que Ni para... llegará, y no ni terminamos llegará de pronto, recibir. porque no es tan fácil. Se ha anunciado desde el 2011 este año, Ajá. el 12 este año, y así, Así. no va a llegar. ¿Por qué no va a llegar? Porque yo sé que no va a llegar, porque soy arqueólogo, porque no es fácil. Llegará tal vez Xcaval a fines del próximo año, o hasta el siguiente año, o hasta el final del sexenio. ¿Sí? Pero, Porque cada día se van haciendo más descubrimientos, ¿no? y el público doctor? necesita ver más, porque ir Así a ver es. nada más una cosa, pues no le impresiona. Oiga, Entonces ese doctor, lugar vale la pena. Una pregunta, esta zona arqueológica, ¿cuántas estructuras tiene más o menos entre templos, no sé, vamos, a lo mejor viviendas, o toda esa parte, como cuántas estructuras tienen ya descubiertas hasta este momento? Bueno, descubiertas nada más tiene 4 estructuras, pero por ejemplo, hay sitios arqueológicos o zonas arqueológicas que solo tienen, no restauradas ni descubiertas, sino en general que componen el sitio, tienen 5 edificios, 50 edificios, máximo 80. Este tiene más de 3,000 edificios, más de 3,000, y tenía cerca de 18,000 habitantes. O sea, pero Impresionante, o sea. mire, con esto les digo todo. Cuando nació Chacambacán no existía Xcaval, no existía Cojunlich, no existía Tsibanché. Existían Calakmul, Tikal, Copán, pero Chacambacán aquí estaba solito, gateando. El primer sitio, uno de los primeros sitios arqueológicos antiguos, ¿verdad? Es más antiguo entonces que las zonas arqueológicas de Yucatán. Por ejemplo, Chichén Itzá Ajá. es más reciente, no es tan No es antigua tan- como tan Chacambacán. antiguo, ¿verdad? Porque No. aquí estamos hablando de antes de Cristo. Sí, Sí. no. Y los que, por ejemplo, las zonas arqueológicas, tanto de Campeche y toda esa zona, vienen siendo después de Cristo. Sí, hay una que competía con Chacambacán, pero todavía más tarde. Todavía no nacía cuando Chacambacán se inició. Hasta el ¿Quién mismo es? Palenque, Becán. Becán, Becán, el de Campeche. Campeche. La de Campeche. Nace Chacambacán y tardaron muchos años, más de 2 siglos, para que naciera Becán. Entonces, Porque hasta Palenque tampoco es tan antiguo. no, pero sí tuvo una época en que había restos materiales antiguos, no la ciudad que conocemos, esa todavía no existía. Oiga, doctor, esta parte de esta civilización, ¿será que haya llegado, no sé, por ejemplo, de lo que era el Petén guatemalteco? Exactamente, me está usted haciendo la competencia, pero así es. Diría mi mamá como el burro que tocó la flauta, pero bueno, más bien sería la burra, pero más o menos, ¿no? Porque si estamos hablando que esta es La más dimensión. antigua de lo que es, por ejemplo, Chichén Itzá y toda esta O parte. el mismo Tikal. O Tikal. Es de la época O sea, de es de la Tikal. parte del Petén, de Guatemala. No, incluso los edificios esos son del Petén, son Del Petén, peteneros. sí.
¿Ve la forma esa de la pirámide? Así Es es. petenera, Sí. 100%. Si podemos volver a ver las imágenes, Sí, ahí está. y podemos observarlas aquí. Sí, tiene unas Tiene- esquinas tiene las- redondeadas, las características así, en forma de aguja, diversos cuerpos, la escalinata en el centro. Así es. Ahí está. Ve qué impresionante esa. Entonces este Sí. edificio es el Nohochpalam, el Sí. que tiene los 14 mascarones. Ese edificio llegó a medir 42 metros de altura, pero ahora no está tan grande porque al constructor maya se le fue para atrás el templo, se le cayó. Wow. En una época que consideramos en el clásico temprano. Y entonces, para que no se le siguiera cayendo, le puso contrafuertes por los lados y por atrás, y por eso lo vemos el edificio. Ah, bien. Pero lo interesante no está allá arriba, está aquí abajo. Este edificio chiquitito, así chiquitito. Sí. Ahí se encontró en el interior todas las inscripciones, se encontraron vasijas, muchas vasijas con un altar, y en el interior de las vasijas todo el mundo esperábamos que íbamos a encontrar la ofrenda, que iba a ser pues una cuenta de piedra verde, una conchita. ¿Cuál va siendo nuestra sorpresa? Que las vasijas estaban llenas de cráneos de niños Guau. que habían sido decapitados, entregados por sus padres al sacerdote de ese lugar, para que se hiciera una ceremonia y sacralizar ese lugar. Por eso es el más sagrado de todos los edificios. Oh, Es el juego de pelota, así es. también típico, porque todos los juegos de pelota tienen el piso plano. Plano. Y este lo tiene así. ¿Para qué? Para no dejar descansar a la pelota. La pelota mataba, por eso no se podía golpear con los pies ni con las manos, porque podía matar a un peso de 4 kilos, 3, 4 El kilos. hueso, sí. Lo mata a uno. Si Claro. actualmente los que juegan el juego ese se desmayan de los golpes. Bueno, pues, ¿qué pasaba con ese piso? Caía la pelota y era fácil levantarla porque seguía en movimiento, la empujaban y entraba a los anillos, que no eran de piedra. En Chacambacán se ha argumentado por su servidor Sí. que eran de madera. Y en todos los sitios del sur de Quintana Roo, de este Petén, Así es. quintanarroense, eran de madera, o sea que es una aportación de la arqueología de Chacambacán. Ah, mira. Qué hermoso, Qué- qué hermoso. No, o sea, qué interesante porque, bueno, no conozco yo mucho de arqueología, pero yo pensaba que los aros eran igual de piedra. O sea, de En que muchas zonas arqueológicas son de piedra. Los pusieran Sí. de piedra. Hasta ¿no? ahora se dice en toda la bibliografía que usted pueda leer que eran de piedra. Ahora ya no. A partir de que lean de Chacambacán en adelante, no todos eran de piedra. Qué maravilla, o sea, eso es lo que tenemos, amigos, en Quintana Roo y sobre todo en la parte sur del estado, que siempre lo hemos comentado tanto Vicky y yo, que cuando vengan nosotros tenemos cultura, tenemos tradición, tenemos zonas arqueológicas espectaculares, Maravillosas. maravillosas. Por eso siempre los invitamos a que vengan a nuestro estado, vengan a conocernos. Pero esto que nos comenta el doctor Fernando Cortés, yo creo que es impresionante. Sí. No he tenido yo la oportunidad de estar ahí, pero con las imágenes, y decían por ahí de que a través de los libros y de las fotos yo viajo, y yo viajo mucho. Sí, pues a lo mejor no pueda yo ir, pero pues a lo mejor si yo leo por ahí algún escrito del doctor, pues voy a conocerlo y voy a vivir también esa parte, ¿no? Yo le invito a que no lea tanto y vaya con nosotros a ver. Ay, físicamente. Aceptada la invitación. Ah, claro. A mí no me han invitado, pero yo Vayan, acepto. dije. Ya ves, se los Aceptada. dije, amigos, Vicky luego no escucha bien cómo pone las cosas, ¿no? Pero no, fíjese, doctor, de que hablando de este tema, y en un momento pues hacíamos la comparativa de lo que es Chacambacán con la parte de nuestros vecinos en Yucatán, que es Chichén Itzá. ¿Cómo ve usted este descubrimiento en la zona sur del estado? ¿Cambia la concepción del desarrollo de la cultura maya en nuestra península? Mire, la respuesta está con esta comparación. Chacambacán es mucho más antiguo que Chichén Itzá y que Teotihuacán. ¡Wow! Eso sí es una novedad, o sea, estamos ¿Cómo hablando me de... acaba de decir que Teotihuacán, el lugar donde nacen los dioses? Que me diga que es más viejo todavía Chacambacán. Imagínate lo impresionante que tenemos, y a mí sí me gustaría que sigamos viendo estas fotos, porque es una belleza, y los que no hemos tenido oportunidad de ir a ver,
ves qué impresionante está esto. Doctor, yo siempre he ido a las zonas arqueológicas y cuando llego veo una pirámide hermosa, reconstruida, los caminos limpios, pero la pregunta es esta: ¿cuántos años se tardan en limpiar un solo vestigio arqueológico? Muy buena pregunta. Yo tengo 23 años metido ahí y no he terminado el edificio principal, que es algo así semejante al Palacio de Gobierno. Apenas empezamos una parte, pero afortunadamente parece que las cosas van a cambiar ahora, por fin. Bendito. Qué bueno. Queremos ver ese edificio descubierto para saber de qué manera era la cosmovisión de los De lo que vivían de ahí. los políticos de esa época, de los gobernantes, Claro. de la sociedad, de los pueblos que crearon esto. No, porque ahí tenemos algo muy importante, ves el desarrollo de nuestra cultura, o sea, porque ya no eran solamente unas casitas, sino ya es todo una ciudad asentada, ¿no? Entonces, y esa es una. Dos, que tenemos la combinación, cómo es de que parte de la cultura olmeca que comentábamos, llega hasta la parte de la cultura maya, ¿no? Y la combinación, por ejemplo, del petén guatemalteco hacia Chacambacán, olmeca hacia Chacambacán, ¿no? Sí. Entonces, Vendría esa combinación, Yo creo, bueno, no sé, en mi loca imaginación, creo que Chacambacán venía siendo el parteaguas, la distribución de las zonas, como la fortaleza, la fuerza, la división. Hasta aquí llegaban los mayas, o hasta aquí o aquí nacieron los mayas, y de ahí para allá las demás tribus, las demás culturas, ¿no? Las demás ciudades. ¿De dónde vinieron? Bueno, pues fue una conjunción olmeca, maya, a lo mejor no sé. Pero no tengo sabemos idea. si los mayas de Chacambacán fueron A buscarlos a ellos Tabasco, y ¿no? aprender, A la zona o ellos o ellos bajaron. vinieron. Bueno, es que está difícil de contestarla, Es que pero esos mascarones de que nos han puesto ahí en pantalla, o sea, no es tan fácil transportarlos. O sea, ¿cómo transportas esos mascarones? Mira, No. Nosotros, mira, Eso es impresionante. Hay algo importante en Quintana Roo, que si tenemos piedra, tenemos mucha. Y creo que los mayas, la gente antigua, todos ellos tomaron de aquí mismo todo lo que necesitaban. No necesitaban transportar grandes cantidades de piedra. Sí es cierto, no tenemos a lo mejor las características que hay en otros lugares por el tipo de piedra que es muy distinta, pero teníamos a los artistas, ¿no? Porque los mayas eran unos artistas sí, pero en ve, el tallado ese de la roca. tallado, ese tallado es impresionante. La definición, si lo podemos observar bien, Vicky, ve la definición, no sé si es a lo mejor algún Es un tocado, un ¿no? tocado o algo así, pero es Bueno, es mejor díganos impresionante. usted, porque nosotros nos estamos imaginando sí, todo. es un yelmo como ¿Verdad? las Como los cabezas árabes, colosales Sí, de ¿verdad? los olmecas, de los esas olmecas, cabezas que están en las San cabezas. Lorenzo, en Veracruz, ¿no? ¿Sí? Y en Tabasco, que está de la cabeza, tienen su yelmo y el entrecejo fruncido, exactamente lo tienen fruncido así, Así olmeca, y la boca, las fauces jaguarescas, Y los labios ojos, gruesos, ¿no? los labios Los gruesos. labios gruesos. Porque esas son las características de la cabeza olmeca, los labios gruesos, los ojos un poquito rasgados, Y algo la muy, cabeza muy redonda. importante, ¿saben qué? Estos mascarones traen su acta de nacimiento. O sea, ningún mascarón en ninguna parte del área maya trae su acta de nacimiento. ¿Por qué digo? Porque adentro se encontró carbón de todos los mascarones estos, carbón. Dentro de estos hay carbón. Carbón. Se encontró cerámica. Y entonces fechamos la cerámica y fechamos el carbón y nos dio la antigüedad. Por eso digo que traían su acta de nacimiento. O sea, y además las características estilísticas, todo se conjugó Claro. y pudimos sacar la antigüedad del lugar. Qué maravilla. Entonces es que es impresionante. Que son las pruebas de que pueden hacer ellos, ustedes los arqueólogos, para cotejar la antigüedad de estas, ¿no? Sí. Entonces, y tú lo ves, y hasta los aritos estos de que luego traen, no sé si son Las como orejeras, son las orejeras. no sé si son orejeras, a lo mejor eran sus aretes, pero tú lo ves, he tenido la oportunidad de estar ahí en la venta, en las cabezas olmecas, y es toda la similitud. O sea, no puedes decir, es que fue la imitación, no, ve los rasgos, o sea, Sí. todo está muy marcado Sí. para la cabeza olmeca.
y una cabeza de esa pues no la pudieron Mira, haber ya traído. después de haber visto esta y después de conocer los de Cojulich, te das cuenta que son totalmente distintas las dos. Los mascarones de Cojulich son muy ricos, son Sí, son hermosos. impresionantes, así es, pero pero son distintos. recordemos que tuvieron que pasar muchos siglos para llegar a la perfección. Así es. O sea, aquí empezaron, Sí. aquí iniciaron y culminaron con los de Con los de Cojulich. Cojulich. Entonces, Culminaron, así es, la obra de arte con Sí. los de Cojulich. Y son distintos Así completamente. Yo cuando conocí los de Cojulich quedé maravillada. Yo creo que cuando conozca estos otros mascarones, a lo mejor me desmayo de la impresión. O de la subida de la escalinata. más bien, va a ser por la subida de la escalinata, que ya al cuarto Fíjese escalón que- vas. Fíjese que me ha tocado ver en distintas zonas arqueológicas muchas cosas que ahorita ya están prohibidas. Por ejemplo, en Chichén Itzá todavía me tocó subir a la pirámide mayor, que ahorita ya está prohibido. Me tocó entrar por la escalinata para ver el jaguar. Todavía nos permitían esa entrada. Subí, llegué sin aire, sin oxígeno, porque el jaguar está exactamente a la mitad, Sí. ¿no? Entonces es una escalera donde solamente era fila india y casi de ladito, porque no podías, o sea, no podían tener acceso Como muchas las de personas. Chiapas, ¿no? Vas de ladito. Entras a esas escalinatas sorprendentes, me tocó eso. Y cuando conocí Palenque, me tocó también subir al templo, bajar por la escalinata donde estuvo la tumba del señor de Pacal. De Pacal. Que también todavía no se llevaban la losa al Museo de Antropología e Historia, todavía estaba la losa de la tumba ahí recargada. Entonces, lo magnífico de ver eso, ¿no? Me tocó todavía ver a los dibujos de los caballeros, águilas, jaguares y todo en Chichén Itzá, en los, ¿qué son? ¿Estelas? No. Pues Son las como columnas. las columnas. Ahí había dibujos, todo eso. Ahorita ya todo eso está prohibido o entrabas. Ahorita, Eso por es ejemplo, maravilloso. tenemos la oportunidad de que nos comentaba el doctor, de que a lo mejor como vamos a algún grupo sobre todo de estudiantes, de que se puedan organizar Claro. y poder solicitar una entrada, ¿no, Un doctor? acceso. Un acceso para poderlo conocer, porque esta maravilla, los primeros que tenemos que estar ahí somos nosotros como quintanarroenses y dos, nuestros jóvenes, porque son la voz de nosotros y son los que van a transmitir. No, y como decía el doctor, si amas lo que es tuyo, lo vas a cuidar. Así es. Sí, eso que han hecho con la gente que vive en los alrededores de la zona arqueológica o dentro de la zona arqueológica, de que es un patrimonio de ellos. ¿Qué sucede cuando vas a Sibanché y Quinixná? Cuando pasas por este poblado, en el último, no me acuerdo cómo se llama este poblado, está antes de entrar a la carretera que va hacia Sibanché y Quinixná, hay un Morocoy. poblado, creo que es Morocoy, hay una pirámide. Y está la pirámide y al lado están los potreros. Y te digo porque fui a conocer, la muchacha con la que íbamos, su hermana vive exactamente al lado de la pirámide. Y nos contaban las historias de duendes y de todo lo demás, ¿no? Oiga, por doctor, la ¿sí es zona cierto? arqueológica. ¿Hay algo por ahí de duendes? Claro que O no. sea, Chaleques. hay- Ya no hay- digo, hay ya no te muchos- decepciono. No, porque luego hay muchos misterios de que dicen, bueno, que en Que donde hay, Los dueños del bosque, ¿no? Que los cuidan- dueños del bosque, ese es uno, y aparte Los aluches. los aluches, pero decían de que en algunas ruinas, en algunos lugares de nuestro país y del extranjero, se pueden oír luego ecos de la gente De la gente antigua. Bueno, ha habitado ahí. desde que entramos a la zona arqueológica, a esta a trabajar o a cualquiera otra, y que tengamos gente maya trabajando, ellos no quieren entrar. Lo primero que necesita hacer el arqueólogo es organizarlos para traer al men. El men es el sacerdote que va a hacer una ceremonia, y antes de eso tenemos que tener un permiso previo para que el dueño de la pirámide nos permita trabajar. Entonces, el día de la ceremonia hay que hacer todo un ritual, toda la noche, enterrar la comida, el balché y una serie de eventos ceremoniales, y después llevarle la ofrenda hasta arriba de la pirámide para que coma y nos dé permiso. Esas son las creencias de los mayas actuales. La cosmovisión de los mayas actuales debe ser respetada
Y siempre que entramos a trabajar tenemos que hacer esa ceremonia, porque de lo contrario ellos piensan que entonces se le va a caer una piedra a uno, va a haber la bóveda, se le va a caer al arqueólogo o los va a aplastar a ellos, y si no nos van a estar molestando los aluches aventando piedras. Entonces hay que hacerle caso a los mayas actuales. Hay que... Pero usted no ha escuchado nada ahí de ecos o algo así. No ha visto nada. De toda mi vida me han platicado una gran cantidad de historias y a mí me han pasado absolutamente nada. Nada y nada. ¿No será que porque es incrédulo? Puede ser, puede ser. Sí, pudiera ser, pero... Pues ya ve la historia del señor que cuida con un lich, ¿no? Que dice que por las noches ve luces y que ve cosas y que ve... Podría ser también el reflejo o anda muy contento. No. Porque lo mejor anda muy contento. No. Y... Por ahí debe de haber huesos. Los huesos al final de cuentas cuando se están descomponiendo y todo eso, por la noche despiden ciertos colores, el fósforo, no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor eso, y entre que se echó sus salipuces, podría estar viendo luces en el cielo, luces por todos lados. No, pero fíjate, Pero, ¿de qué historias hay historias? pero aquí lo interesante, yo creo que la labor que está desarrollando desde hace 23 años el doctor Fernando Cortés de Braddefer, yo creo que es muy importante para todos nosotros. Esta maravilla que nos viene a presentar, no solamente a nosotros, sino a todos los que nos siguen a través de nuestro portal, más allá de nuestras fronteras, yo creo que es impresionante los datos históricos de que nos presenta hoy el doctor. El doctor. Yo creo que es impresionante esta parte de Chacambacán, doctor. Pues tiene toda la razón, porque en un programa de tal magnitud, en una televisora como la de ustedes, era necesario dar a conocer algo novedoso. Y bueno, es la primera vez que estamos aquí, así es que para mí fue muy importante el participar en esta entrevista y por lo tanto verter los datos que recibieron. Por lo tanto, es la primera vez que en público hago una declaración de este tipo, porque el público necesita conocerlo, necesita venir a conocer estos lugares. Así es. Cuando se abra al público. Así es. Pero doctor, también, bueno, nosotros queremos que nos siga comentando qué más es Chacambacán. O sea, cómo está conformada sus estructuras, porque yo tengo muchísimas preguntas y ya no sé ni qué preguntar de tanto que quiero saber, porque me imagino una ciudad enorme, o sea, la trato de visualizar de la época que sería, tratar de visualizar a los que vivían en esa comunidad, ¿no? No sé, ver al rey, no sé, o al príncipe de que tuvieran, al gobernante que tuvieran, ha de ser impresionante tener una pirámide de esa magnitud, más de 40 metros, decía usted. 42 metros llegó 42 a tener. metros, y ver hacia abajo tu ciudad, ¿no? En esa zona es donde está el acueducto. Hay un acueducto, ¿no?, que se descubrió por toda esa zona Eso fue en Morocoy. En Morocoy. En Morocoy, antes de que construyeran Morocoy, era una zona arqueológica que tenía una fosa enorme y tenía unos canales, un acueducto. Y es precisamente a donde llegaba el agua. No sé si se está refiriendo a eso. Yo creo que sí, porque recuerdo que en algún tiempo se hizo una investigación y se estaba diciendo que se iban a recuperar los acueductos para esa zona, pero no sabía yo dónde estaban ubicados. Puede ser también Cojulich, porque tiene acueductos en sus edificios. Porque fíjate, esa es otra de las grandes cosas. Sabemos de antemano que los mayas construían sus ciudades cerca del agua. Aquí lo estamos observando con estas que tienen las lagunitas, ¿no?, dentro de la misma zona arqueológica. Pero también tenían y trabajaron el método para trasladar esa agua, para transportarla con los acueductos. Efectivamente. Ahora lo que preguntaba, ¿qué más es relativo a Chacambacán? Sobre todo de la población. La población no vivía ahí. Los que vivían en ese lugar céntrico eran los sacerdotes, el gobernante, su familia. Hay un edificio que, como dije, es la Acrópolis. Encima están los edificios
relevantes como el juego de pelota. Está el palacio, están las habitaciones del gobernante y de las personas principales de su familia, pero una peculiaridad es que abajo de estos edificios están los sagbés. Para trasladarse de un lugar a otro grupo no era tan fácil porque está la laguna y todo está rodeado, y en la parte donde podrían pasar había sagbés. Los sagbés son los caminos blancos que construyeron los mayas para poder transitar. Ahora, para ir a los islotes, pues es obvio que había que tener pues cayucos o piraguas. Porque la otra pues es sí, por los animalitos que estaban ahí y no son tan buenos. Ahora, alguien mencionó que encontraron fragmentos de obsidiana, de piedra cortada. Ahí encontramos cerámica, sobre todo obsidiana, que es un material cortante, vidriado, sí. que viene de Teotihuacán. Sí, porque no hay aquí la piedra. Entonces ellos tuvieron un contacto, y en Sibanché, su servidor, hace como unos 30 años, descubrió un mural teotihuacano y un edificio teotihuacano que está enterrado, no lo han destapado. Ahí está, Sibanché. Y en Xel-Há está la pintura mural con elementos teotihuacanos. Sí. Entonces, o sea, fíjate cómo se han ido mezclando nuestras culturas. O sea, Lo que pasa es que... En Copán había un gobernante teotihuacano. Lo que pasa Vino es que desde el comercio se desplazaba por todo el continente. así es. Y Pero lo que estamos hablando es la mezcla de culturas. O sea, de que hablamos Chacambacán, primero, antes que nada, es de las más antiguas. sí, O sea, ¿de dónde pudieron llegar los pobladores? Bueno, pues a lo mejor del Petén, a lo mejor de la parte de Guatemala. Pero esta mezcla ya hacia el centro. Hacia el centro del estado, pasamos por los olmecas, y dejando sus vestigios la parte olmeca en Chacambacán, que es la parte, y luego hablamos también de la parte de Teotihuacán. Entonces, es un conjunto de que yo creo de que es impresionante este descubrimiento de Chacambacán. Doctor, yo creo que es una de las maravillas de que tenemos en Puerta, en nuestro estado. Así es, efectivamente. Entonces, vale la pena pues tener la simpatía, contar la simpatía de la ciudadanía, del gobierno federal, del estatal, municipal, para que esto, en el momento que consideren adecuado, incluso yo lo he propuesto, de que pueda abrirse ya, aunque el arqueólogo siga trabajando y descubriendo los edificios, pues no hay que esperar a que termine el arqueólogo. Claro, o sea, ¿qué culpa tienen ustedes? Así ¿verdad? es. bueno, creo ¿Qué que... tal si estiro la pata antes, hombre, y ya no voy? Y te vas sin conocer. Y me voy sin conocerlo, entonces no. Queremos mandarles un cordial saludo a nuestros amigos de la red, Jorge Rejón, que nos está viendo por ahí, Armindo Darza, que la verdad siempre están al pendiente de nosotros, Cintia, Yadira Romero, para que vea usted cuántos amigos hay en la red que nos están viendo ahorita. Estamos transmitiendo también por el Facebook de manera directa, están en contacto Amílcar Barrera. Mira, tenemos amigos de otros lugares, Héctor Pérez Rodríguez, Gonzalo Alamilla, todos estos amigos que nos están mandando mensajes porque tenemos un invitado de lujo. Así es, el día de hoy yo creo que Voces Libres tiene en este momento, en primera, el enorme placer de contar con la presencia del doctor, el arqueólogo Fernando Cortés, pero la segunda, que tenemos la primicia de que yo no me la esperaba. Es maravilloso conocer todos esos datos de Chacambacán y más sobre, de viva voz, del personaje, porque para mí sí, del que lo ha estado descubriendo. Sí, o sea, el que ha estado trabajando. El que ha estado trabajando ahí y haciendo un trabajo impresionante, doctor. Yo creo de que esto es fabuloso tanto para nosotras como para los que nuestros amigos que nos están viendo por ahí. Creo que es fabulosa esta parte de Chacambacán, y sí, yo sí quiero seguir conociendo más, que usted nos siga comentando qué más hay en esta parte de Chacambacán, porque ya me dejó usted con la duda y voy a tener que ir. Bueno, Amenaza con ir. Ah, no, sí, yo sí amenazo, no amenazo, advierto, y voy.
Bueno, este lugar desde hace muchos años ya tiene su plan de manejo. ¿Qué significa? Que para poder entrar cuando se abre al público, ya hay lugares trazados de cómo el público puede seguir. No se van a construir senderos artificiales, no se va a poner grava, piedras, no, va a ser lo más natural que se pueda. Cuando ustedes entren a la ciudad, se darán cuenta que es un bosque, es una selva. Sí, tenemos las imágenes, por favor. Pero recuerden que cuando estas ciudades estaban vigentes, no había nada de vegetación ahí. No, pues no había selva, era una ciudad totalmente limpia. Sí. Es como llegar al Zócalo de la Ciudad de México, sí. No hay árboles, no hay nada de vegetación, así eran las zonas arqueológicas. Creo que esa es la energía que se siente cuando tú llegas a una zona arqueológica. Ve esta parte, sí. O sea, son caminos naturales, sí. Totalmente naturales, y el pasito, bueno, la hierbita que sale, pero... Imagínate ahí sentada entre esos árboles, admirando esa zona arqueológica, en total silencio, en donde solo escuchas el sonido de las aves, el ruido de los mosquitos. No, yo lo que me quiero imaginar es cómo vivían, cómo eran ellos. Pues era una metrópolis, Mayra. Lo que nos dice ahorita el doctor es que era una metrópolis. Sí, pero yo los quiero imaginar a ellos. Y yo me imagino que cosmopolita, donde tenía gente de todos los lugares, donde llegaban, donde convergían gente de todos los lugares. Y además está rodeada de ciudades pequeñas que controlaba, porque lo que no he dicho, era un pequeño reino. Ah, mira. Y a su vez estaba controlado por Calakmul. Sí, pero es un reino, ¿verdad? Entonces, en cierta medida no era así tan romántico de los pájaros y los mosquitos, todos. No, también hay muchos animales salvajes como son las serpientes, son los jaguares, no están ahí parados los jaguares, ¿no? Pero sí, el danto, que es hay jabalíes también. ¿Qué es el danto? El danto es el tapir, okay. que localmente así le conoce la gente. El tapir, mucho venado, mono araña, zaraguatos, mono aullador. Eso no me gusta. Me tocó alguna vez por ahí en donde ahorita es lo de Ixtomoc, que hace muchos años le llamaban el kilómetro 55, y por ahí cerca hay unas ruinas. No sé si hasta ahorita estén, en la época de mi padre había, me tocaron los monos aulladores. Les he de decir que no me dan mucho gusto. No me gusta mucho eso. El ruido que hacen, ¿no? La manera en que se comportan. A lo mejor porque yo era más pequeña, pero lo sentías así como no sé, como que se estuvieran matando a alguien o algo así, era muy feo, ¿no? Pero sí, de esa parte, y sí es cierto lo que te dice del doctor, tenemos la selva, todavía la parte de la comunidad sigue cuidando algunos de los animales que también son exóticos ahora, y los siguen conservando y los están llevando para más o menos tener la recreación de esta cultura, ¿no? Sí. De este pequeño reino de que es Chacambacán, o fue Chacambacán. Y hay gente que ha querido entrar a cazar, pero afortunadamente la población participa, inmediatamente denuncia, o los vigilantes de adentro denuncian. O se empieza a quemar en la época de sequía, se empieza a quemar alrededor, y llegan organizadas las poblaciones a salvar a su Chacambacán. O las autoridades nuestras, la delegación de Lina, las autoridades municipales, estatales, ejidales, todo el mundo, no toquen a ese lugar. Entonces, como que se está contribuyendo a que coma bien y tenga su corral la gallina de los huevos de oro. Así es. Hasta ahora no nos hemos comido ningún huevo, por lo tanto va a llegar un momento en que todo el mundo tiene que participar, tiene que entrar a ver, tiene que disfrutar de lo que hay ahí, de los visitantes, del turismo, del público en general. Y de la derrama que van dejando a su paso. Así es. Porque por el simple hecho de que lleguen, aunque lleguen en la zona norte, y el simple hecho de que bajen por carretera hasta acá al sur, que recorran, que se queden aquí en Chetumal y que de aquí partan a Sibanchea, a Quinixná, Cojunlich, a Chacambacán, al otro lado, que vayan aquí cerca nada más a Calderitas para que visiten nuestra zona arqueológica.
chiquita, hermosa, pero ahí está. ¿Quieren otra primicia importante? Sí, eso sí me gusta. No, me recordó por lo que está diciendo Vicky, que en este sitio, ustedes se han preguntado, seguramente, toda la gente se ha preguntado, y cuando lo diga yo, después de que yo lo diga, mucha gente va a decir, no, yo ya lo sabía, yo ya lo había visto, y todo eso. Acuérdense, qué bueno que lo tienen grabado. ¿Sí? Sí, pero A partir de ahora, todo el mundo va a decir eso. Bueno, ahí les va. ¿Ustedes saben dónde se guarecían los mayas en la época de huracanes? Yo no. Pueden decirlo, si lo saben. O sea, con Lich, que era la grande, ¿no? Había más de 3000 ciudades, centros arqueológicos en todo el estado. Más de En 3000. Tulum no, porque estaba muy cerquita del agua. No. Pero ¿dónde se metían? Acuérdense, cuando viene un huracán, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero que hacemos es ponernos a rezar. Cuevas, pero aquí ¿Pero cuáles cuevas? aquí no ¿Pero aquí no tenemos. había cuevas? ¿En los Esos templos? edificios, pero ¿cuánta gente? No 10, cabe, 15, 20 y personas, Estamos hablando de una población superior a la que tenemos ahorita. 15, 18 mil personas o 3 millones de personas. Sí. Bueno, pues ahí les va. Gracias a las exploraciones arqueológicas que hemos realizado en el Bajo Petén, el Bajo Petén es el sur de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque estamos cerca del Petén. Bueno, en toda esa área hemos tenido la fortuna de entrar antes de que entren a construir carreteras. La ST, de Sintra, las instituciones nos avisan que entremos nosotros primero para validar el terreno. Nosotros entramos, hacemos exploraciones, excavaciones y hemos encontrado cosas impresionantes. Resulta que cerca de las casas, atrás o a un lado, a un costado, tenían cuartos pero subterráneos. Desde el Petén hasta Chacambacán, y estoy seguro que eso sube hasta Cobá o hasta otros sitios arqueológicos. Ellos tienen excavaciones y hemos entrado a las excavaciones. Tienen una tapa, Sí. abre uno la tapa Sótanos, ¿no? y entras ahí, Hasta como túneles. un tubo, y luego encuentras la cámara. Y en la cámara hay cámaras que están preparadas, listas, nunca se usaron. Mira. ¿Preparadas para qué? Cuando la ciudad sea invadida, cuando Chacán fuera invadida, Ajá. ¿qué hacía la gente? Se metía a sus subterráneos, ponía la tapa, ahí no vive absolutamente nadie. Mira. Entonces, cuando llegaban los huracanes, la gente se iba derechito a sus subterráneos, ¿No se inundaban? tenían sus tapas. Mira. Entonces, es algo novedoso, algo impactante, impresionante. Sí, bárbaro. Esto, o sea, lo hemos comentado alguna vez en congresos, pero no le hemos dado la debida difusión aquí, en Quintana Roo y en el sureste, ¿no? Porque aquí era su forma de protegerse. Mira. No esas casas que eran de palma y guano, Sí, porque dije, de bueno, madera. ¿dónde? Pues en los templos. Eran de madera, exactamente. Incluso algunos de esos subterráneos, a veces, como eran para eso, a veces se utilizaban para enterrar a alguien. Una vez encontramos aquí rumbo a Guatemala, por Arroyo Negro, encontramos haciendo una carretera, un perfil, un corte, y diario pasábamos por ahí y lo veíamos raro, pero dijimos, al final, porque nos va a quitar tiempo. Pues fue lo más rico al final, y no lo dedicamos tanto tiempo. Pues resulta que entramos a ver qué era, y al pedacito de cámara que nos dejó la carretera, y al final había una capa de tierra negra, y la fuimos explorando y encontramos una niña de hace 1500 años acostada así, con su pendiente de caracol, y tenía un golpe abajo de su rodilla, y ella había muerto, había tenido una infección durante su vida porque se dio un golpe, le dio una alta temperatura y le dio un paro cardíaco. Entonces, esos huesos nos dan esa historia. Claro. Y si no hemos excavado ese lugar, no nos enteramos de que hay refugios anticiclónicos, refugios contra la guerra. No. Algunos de ellos, por azares o por necesidad, los utilizaron para que fueran tumbas, pero no son tumbas.
posiblemente también guardaron sus granos, Así sus es. cosas de valor. Alimentos y todo esto para conservar también. Sí, pero no hemos encontrado, encontramos muchas, pero en una, o sea, estábamos excavando un lugar y de pronto cayó la tierra y estaba oscuro. Entonces yo metí la cámara, metí la cámara, tomé la foto y que veo algo maravilloso, que era un cuarto subterráneo a 5 o 6 metros de profundidad, oscuro, pero con hilitos así, de raíces de las plantas, con muchos filamentos, y al fondo 2 tablas de madera, pero pulverizadas. O sea, madera prehispánica de hace más de 1000 años, pulverizada. ¿Y qué había ahí abajo? Simplemente se había preparado el cuarto. Entonces empezamos a limpiar, entramos poco a poco y me di cuenta que eso estaba cerrado. Que así como, haga de cuenta que acababa de salir el maya cuando yo iba entrando, así tal como fue. Mira. Estaba yo irrumpiendo e interrumpiendo también más de 1500 años de silencio. Por primera vez un ser humano volvía a entrar a ese lugar. Entonces es muy valioso. Es increíble esto. Yo creo que la vocación, yo debí de ser algo así de arqueólogo. Es una maravilla. El tiempo en televisión es muy rápido, amigos, pero yo lo que sí quiero es hacer el compromiso, doctor, que nos vuelva a acompañar en una próxima emisión. Necesita platicarnos como 10 programas para que siga hablando con nosotros y nos mantenga así como nos tiene. Es la primera vez que no hablamos mucho. Oye, sí. Eso sí, amigos, antes que nada, un saludo a Isaías Novelo, querida amiga Mireya Tumbatún, nuestro cariño como siempre, Saraí Llanes, Cornelio Reina, Antonio Ramos, hasta Playa del Carmen, un gran abrazo, querido amigo. Claudita, mi vida, hasta Cancún, un abrazo. César Aguilar, Efren Hernández, por ahí, Maribel Arévalo, Neftalí, un abrazo, mi vida, con todo cariño, un abrazo, besos. Pero sobre todo es la parte esta del programa tan histórico que hemos tenido, amigos, que para Vicky, para mí y para todo el equipo de Sonavit, yo creo que estamos muy honrados y ahora sí, extasiados, y nos dejaron sin habla por primera vez de tanta maravilla que tenemos en nuestro estado, nuestro bello estado de Quintana Roo. A nuestros amigos que nos ven más allá de las fronteras, los invitamos, vengan a Quintana Roo, pero sobre todo vengan a nuestra hermosa capital, a nuestro hermoso Chetumal, como siempre se lo hemos dicho, lo recibimos con los brazos abiertos, pero sobre todo vengan a conocer nuestra maravilla que tenemos, que es impresionante, Vicky. No, la verdad es que aquellos que digan que cuando empezamos a crecer y que Cancún es lo máximo, no es cierto, señores. Dejamos de maravillarnos. Así es. Está equivocado. Yo le haría una pregunta. Le haría una pregunta al público. A ver. ¿Quieren ustedes venir a un estado de la República? Y si quieren hacer arqueología, bueno, verán la arqueología. ¿Quieren hacer caminatas en la selva, bucear, lo que saben que es Quintana Roo? Pero les hago una pregunta. ¿Quieren ver zonas arqueológicas, monumentos arqueológicos? Aquí está otra pregunta, la 2. ¿Dónde? ¿En la selva, en el fondo del mar, o en el fondo de los cenotes, o en las grutas? Cualquiera que escojan, ahí están. Y Quintana Roo lo tiene. Y todo. Quintana Roo lo tiene. Así es, somos muy, muy orgullosos nosotros, los nacidos o no nacidos, pero somos quintanarroenses, y yo creo que esta parte es lo que nos enaltece y debemos de estar orgullosos de nuestra tierra. Vengan a maravillarse con Quintana Roo. Vengan a Quintana Roo, vengan a Chetumal, vengan a conocer nuestra hermosa capital, que los esperamos siempre con los brazos abiertos. Doctor, el compromiso es de que nos acompañe en una emisión más de Voces Libres, porque ahora sí me voy a documentar más. Me encanta esto y yo quedé maravillada y quedé con muchísimas preguntas que ya no supe ni qué preguntar, pero doctor, el compromiso es que nos vuelva a acompañar en una emisión más. Les agradezco su invitación, muchas gracias y aquí estaremos. Vicky, muchísimas gracias. Muchas gracias, Mayra, muchas gracias, doctor. Gracias, Vicky. Mucho gusto de volverle a ver. A los amigos del Facebook, pues aquí estamos, Voces Libres. Así es, amigos, y a todos nuestros amigos, a nuestro amigo alcalde de Andalucía, España, con nuestro cariño, Chewan,
hasta Marruecos. Querido Arturo, estamos pendientes de ti, como siempre, nuestro cariño y nuestro abrazo. Desde Chetumal, Quintana Roo, para el mundo, voces libres, a través de sonavi.tv. Hasta la próxima, amigos.